Imagínate cabalgando solo en medio de un bosque. Es otoño. Las hojas secas crujen bajo tus pasos. No hay luna. Y en la distancia, escuchas algo. Un galope. Firme. Constante. Pero no ves nada. Hasta que, entre la niebla, aparece una figura montada a caballo. Rápida. Inhumana. Sin rostro. Sin cabeza. Y entonces lo entiendes. Es él. Y viene por ti. ¿Leyenda? ¿Pesadilla? ¿O algo más real de lo que queremos aceptar? Hoy te contaré la historia completa del jinete sin cabeza. Desde sus orígenes más antiguos hasta los testimonios modernos que aseguran que aún cabalga entre nosotros. Las historias de jinetes fantasmales existen en todo el mundo, pero hay una que destaca por su persistencia, su oscuridad y su cabeza faltante. El jinete sin cabeza no es solo una invención de Hollywood o un cuento para asustar niños. Es una figura ancestral que aparece en mitos de diferentes culturas, desde Europa hasta América. Y lo que todas estas versiones tienen en común es algo escalofriante. Un guerrero decapitado que no encontró paz en la muerte y ahora cabalga en busca de venganza. Mucho antes de que la historia de Sleepy Hollow se hiciera famosa, ya existían relatos de jinetes espectrales. En Irlanda, por ejemplo, se hablaba del Dullahan, un ser aterrador que montaba un caballo negro y sostenía su cabeza bajo el brazo. Dicen que cuando el Dullahan detiene su caballo, es porque alguien va a desaparecer. No puede ser detenido, no se le puede suplicar. Y cuando galopa, las puertas se abren solas y las velas se apagan sin explicación. En Alemania, la figura del Wild Jäger, o cazador salvaje, aparecía en los bosques como un presagio de desgracia. También montaba a caballo, también era imparable, y también podía aparecer sin cabeza. Estas leyendas cruzaron el océano con los colonos europeos y sembraron la semilla de lo que más tarde sería el jinete de Sleepy Hollow. Sleepy Hollow es un pequeño pueblo ubicado en el estado de Nueva York, conocido por su atmósfera melancólica, sus bosques densos y por ser el escenario principal de la leyenda más escalofriante de Estados Unidos. Fue allí donde, en 1820, el escritor Washington Irving ambientó su famosa obra, La leyenda de Sleepy Hollow. Aunque presentada como una historia ficticia, muchos creen que Irving se inspiró en relatos reales que circulaban entre los pobladores del lugar. La historia sigue a Ichabod Crane, un maestro de escuela supersticioso que escucha hablar del espíritu de un soldado sin cabeza que merodea por los caminos del pueblo. Una noche, Ichabod se encuentra cara a cara con el jinete y desaparece misteriosamente. Todo lo que encuentran al día siguiente es su sombrero y una calabaza rota. Una metáfora, dirán algunos. Una advertencia, dirán otros. Pero para muchos en Sleepy Hollow fue real. Durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, Sleepy Hollow fue escenario de enfrentamientos entre fuerzas británicas y estadounidenses. Entre los combatientes estaban los llamados hessianos, mercenarios alemanes contratados por los británicos. Se cuenta que uno de estos soldados fue alcanzado por una bala de cañón que le arrancó la cabeza. Fue enterrado apresuradamente cerca del campo de batalla, sin ceremonia, sin familia, sin nombre. Desde entonces comenzaron los rumores. Vecinos que escuchaban galopes nocturnos, figuras que se movían entre la niebla, y un jinete sin rostro que parecía buscar desesperadamente su cabeza perdida. Aunque la historia parece un cuento del siglo XIX, hay testimonios recientes que mantienen viva la leyenda. En los bosques cercanos a Sleepy Hollow, excursionistas han reportado sonidos de caballos sin explicación. Otros aseguran haber visto una figura oscura cruzar los caminos a gran velocidad, sin que se vea el rostro del jinete. Un grupo de cazadores nocturnos en 2003 grabó un video donde se escucha un fuerte galope, aunque no había caballos en kilómetros a la redonda. El video nunca fue explicado. ¿Es una leyenda urbana que se alimenta de sí misma? ¿O estamos ante un fenómeno que aún no entendemos? En muchas culturas, la cabeza representa el alma, la conciencia, la identidad. Perderla es perderlo todo. El jinete sin cabeza no es solo un espíritu en pena. Es el reflejo de nuestro miedo más ancestral al olvido, a la muerte sin justicia, a la condena eterna. También representa el trauma de la guerra, la brutalidad del conflicto y las almas de aquellos que murieron sin sepultura ni honor. Por eso, esta figura resurge una y otra vez en libros, películas, videojuegos y pesadillas. Desde su publicación en 1820,
La leyenda de Sleepy Hollow ha sido adaptada más de 20 veces al cine y la televisión. La más conocida es la película de 1999 dirigida por Tim Burton, protagonizada por Johnny Depp, pero también ha aparecido en series animadas, cómics e incluso videojuegos como Assassin's Creed. Y sin importar la época, el jinete sin cabeza siempre tiene el mismo objetivo: recuperar lo que le fue arrebatado y hacer pagar a quienes se crucen en su camino. No podemos demostrar que el jinete sin cabeza sea real, pero tampoco podemos ignorar los cientos de relatos que coinciden en los mismos detalles durante más de 2 siglos. Quizás es una manifestación de nuestros temores más oscuros, o tal vez, solo tal vez, hay algo que aún cabalga por las noches, buscando algo que jamás debió perder. Cuando caiga la noche y estés solo en casa, escucha. ¿Oyes ese galope lejano? Tal vez solo sea el viento, o tal vez es hora de cerrar las puertas, apagar las luces y esperar que no pase cerca de tu ventana. Si esta historia te puso los pelos de punta, imagina lo que vendrá después. En este canal exploramos las leyendas, los mitos y los secretos que el tiempo no ha logrado enterrar. Suscríbete ahora y activa la campana, porque cada semana desenterramos historias que no todos se atreven a contar. Y dime en los comentarios, ¿tú crees que el jinete sin cabeza fue real? ¿O solo es el reflejo de nuestros miedos más profundos?